Mediante el desarrollo de este proyecto, la aplicación de funciones trigonométricas se pondrá en práctica mediante la creación de un prototipo de un edificio emblemático. En este caso decidimos imitar el prestigioso Empire State Building, que se encuentra en la Quinta Avenida en Nueva York, Estados Unidos. Sus medidas son de 443.227 metros de altura. Iremos desarrollando este proyecto para obtener el ángulo de elevación con las medidas del prototipo, así como las medidas del edificio real, utilizando funciones vistas en clase, con el objetivo de aplicar las funciones trigonométricas de una manera útil y que normalmente no usaríamos. Los ángulos de elevación y depresión son ángulos formados por dos líneas imaginarias llamadas línea visual o línea de división y la línea horizontal. El observador se encuentra por debajo del objeto observado o por encima de dicho objeto. El ángulo de elevación es un ángulo vertical agudo, el cual lo forman la línea horizontal del observador y el lugar observado se encuentra por encima del observador. El ángulo de depresión también es un ángulo vertical agudo que se va a medir por debajo de la línea horizontal. La similaridad es la propiedad que comparten dos o más triángulos cuando las medidas de los lados son escaladas por el mismo factor y sus lados correspondientes son congruentes. Todos los ángulos correspondientes son iguales. Los triángulos son similares si las medidas del interior del triángulo son iguales a la medida de sus lados correspondientes en el otro. Los triángulos son similares si los tres lados de un triángulo, que son correspondientes al otro, están en la misma proporción entre sí. Los triángulos son similares si los lados del primer triángulo están en la misma proporción al segundo y son correspondientes, y si el ángulo incluido es el mismo. Funciones trigonométricas inversas. La función trigonométrica inversa se utiliza para encontrar la medida desconocida de un ángulo de un triángulo rectángulo, cuando se conocen dos longitudes laterales. Cuando se evalúa una función trigonométrica inversa, la respuesta debería ser qué ángulo regular, no inverso, se conectó a la función trigonométrica para obtener x. Sin embargo, al resolver una ecuación el rendimiento es un número infinito de soluciones, esto es debido a los ángulos conterminales. Para evitar este tipo de problemas, en el caso de las funciones de trigonometría inversa, se debe hacer restricciones en el rango y dominio del ángulo. Un reloj de sol es un dispositivo que dice el tiempo usando la posición del sol, que proyecta una sombra en diferentes posiciones y longitudes, en diferentes momentos del día. La longitud y la posición de la sombra se ve afectada por la posición del sol en el cielo, que puede variar según la estación o la hora del día. La velocidad a la que la sombra gira a través del suelo se correlaciona con la longitud del puntero. Cuan más alto es, más rápido la sombra gira a través del suelo. Este movimiento se debe a la rotación de la Tierra. El diseño de un reloj de sol puede ser muy diverso y puede proporcionar todo el tipo de información: hora solar, hora civil, la estación, la fecha, la declinación del sol, la hora del amanecer o puesta del sol o la hora de otra ciudad. Son las 3:30 de la tarde. La altura del edificio es de 54 centímetros. La longitud de la sombra, 23 centímetros. Y la longitud de donde termina el edificio a donde termina la sombra, la longitud de la punta del edificio a donde termina la sombra es de 28.5 centímetros. La altura del prototipo fue de 52 centímetros. La sombra proyectada fue de 23 centímetros y de la punta del edificio a donde termina la sombra fueron 28.5 centímetros. Para obtener el ángulo de elevación, se obtiene con la tangente de teta, que es igual a 52 sobre 23 centímetros. Y para obtener el ángulo, se obtiene con tangente inversa, lo cual da 66.13 grados. Para calcular la sombra que proyectaría el edificio real de Empire State Building a las 3:30 de la tarde, para obtener este valor es necesario utilizar la fórmula de similaridad de triángulos. Pero antes de iniciar, utilizando la escala de nuestro prototipo ya hecho, es necesario convertir los centímetros de este a metros para obtener lo que daría realmente la sombra del edificio real. Lo cual se hace de la siguiente manera: 0.52 metros contra 443.227 metros que mide el edificio real,
y 0.23, que es la sombra proyectada, para obtener la sombra real. Lo cual se hace de la siguiente manera: 0.23 metros por 443.227 entre 0.52. El edificio real proyectaría una sombra de 196.04 metros a las 3:30 p.m. La trigonometría puede encontrarse en todo lo relacionado con las distancias. Es una herramienta frecuentemente utilizada en el campo de la geografía para el cálculo de distancias en un mapa donde paralelos y medianos están involucrados como líneas en una circunferencia, navegación y elaboración de mapas, en la astronomía para calcular el radio de la Tierra y diversos cuerpos celestes. La trigonometría es una herramienta también presente en fenómenos de oscilación, onda y periódicos que se pueden ver en medicina con electrocardiogramas, arquitectura e ingeniería, para la construcción de cualquier infraestructura, así como situaciones de la vida cotidiana como el desempeño del deporte. El equipo pudo concluir que el tema visto en clase, que es razones trigonométricas y sus inversas, es una herramienta muy útil en la vida, ya que no solo es utilizada como una rama de las matemáticas, sino que es utilizada diariamente en nuestra vida, que se pueden resolver distintos problemas tales como las construcciones de edificios, casas, puentes, entre muchas otras cosas. Además de esto, la trigonometría nos permite saber los ángulos de elevación y depresión. Un ejemplo de esto es los aterrizajes y despegues de los aviones. Con este proyecto pusimos en práctica todos los conocimientos que aprendimos a lo largo de este parcial y nos dimos cuenta que esta rama de la trigonometría, así como es un tema muy fácil, es un tema muy complicado, que se le tiene que echar ganas para poder comprenderlo bien. Y fue muy importante que nosotros lo conociéramos y lo pusiéramos en práctica, ya que a partir de ella se pueden resolver distintos problemas.